Capítulo 13. Sin guía no. Que las monjas los iban a guiar, que había que recurrir a ellas, que eran mujeres sabias, decididas, audaces, que en plena expansión de la empresa, que en plena fiebre del quebracho, contrariando las órdenes de las autoridades, habían fundado el hogar y se habían abocado a la asistencia. Que los esfuerzos por expulsarlas habían sido en vano, que, aun con el aval de la Iglesia, que aun con el respaldo del arzobispado habían sido inútiles, que sin una guía no podían continuar, que sin guía, decididamente, no, y que a él lo habían criado las monjas, que por voluntad propia, que no disponía de los recursos para hacerse cargo de un hijo, la madre se los había entregado, que por favor no lo malinterpretaran, que lo visitaba con frecuencia, con mucha regularidad, que no lo había abandonado, y que, cumplida la edad suficiente para que ingresara en un obraje, se los había arrebatado, que a pesar de la resistencia de las monjas, lo había sacado del hogar, que ellas habían intentado convencerla, que habían argumentado que le estaban enseñando un oficio, que él se destacaba en la carpintería, que no había necesidad de que se subordinara a los mecánicos de la empresa, que la madre las había desoído y que lo habían contratado de carguero, que a los 7 años lo habían contratado de carguero y que había sido en el obraje donde se habían familiarizado con el miedo, que entre los hacheros circulaban infinidad de historias, que el grueso de esas historias no diferían de las que cada uno había escuchado durante su infancia, que hay que resguardarse de las penas porque te ataca la lechuza cachirú, que con la luna llena los hombres de aspecto enfermo se transforman en lobisones, que si uno no huye de los vicios, corre idéntica suerte que el uturunco, que a los que laceran el bosque los castiga el sachayo, que al equeco no hay que prometerle lo que no se le va a cumplir, que nunca hay que enfrentarse cara a cara con un basilisco, que etcétera, 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 que en un primer momento él había supuesto que se trataba de meras supersticiones, pero que los hechos le habían demostrado que se equivocaba, que entre los hacheros existían dos historias en particular que estaban muy arraigadas, que una era la del familiar y otra la del amamula, que las repetían en un susurro y que despertaban su espanto, que de acuerdo con sus versiones, el familiar es un espíritu con el que pactan los patrones a cambio de prosperidad, que es un espíritu con el que pactan los patrones para triunfar en los negocios, que el familiar adopta la forma de un perro gigante, negro, de pupilas brillosas, y que los patrones lo alimentan a base de carne humana. Y que dicha carne suele ser la de algún empleado desobediente, que al que se revela, los patrones indefectiblemente lo sacrifican y se lo ofrendan al familiar, y que por ese motivo lo mantienen encerrado en su propiedad, a diferencia del alma mula, que ronda libre por el bosque. Que el alma mula es el espíritu de una mujer hereje, que ronda por el bosque en procura de hombres, que los seduce y los despoja de su alma, que aunque la mitad de su cuerpo sea el de un animal, que ostenta el torso de una mujer y las patas de una mula, los conquista y les arranca el alma, y que sus golpes resuenan en los obrajes, que el alma mula galopa con especial ímpetu, y que, en el silencio del obraje, retumban sus pisadas, que esas eran las dos historias que los hacheros repetían y repetían, y que además juraban y perjuraban que habían sido varios sus compañeros que los patrones habían ofrecido al familiar o que habían caído presa de los encantos del alma mula. Y que por si fuera poco, los asediaba una nueva amenaza, que también habían sido varios sus compañeros que habían sido seducidos por otra fuerza, mucho más antigua, mucho más poderosa, mucho más letal, y que los habían mandado al destierro, que él, ingenuamente, había preguntado qué era el destierro y que le habían contestado que la mayor condena,
que el destierro equivalía a mudarse de provincia o a convertirse en encargado del cementerio, a establecerse en un panteón rodeado de tumbas, que equivalía a una sentencia de muerte, y que las culpables eran las brujas, que las brujas se habían apoderado de la región, que celebraban sus aquelarres en lo profundo del bosque y que alteraban los sentidos de los hombres para aprovecharse de ellos, que las noches en que la luna alcanzaba su máximo esplendor, las noches que parecía explotar, las brujas, protegidas por los árboles, se reunían en lo profundo del bosque a rendirle homenaje a su amo, que le prodigaban un banquete y que comían y que bailaban y que pactaban con los espectros, que varios de sus compañeros habían sido víctimas de las brujas, que engañados los habían usado para distintos fines, como por ejemplo para que las proveyeran de alimento, que bajo el influjo de las brujas varios de sus compañeros habían robado animales de distintos campos y que los habían detenido por cuatrerismo, y que los habían mandado al destierro, que el último caso del que se habían enterado había sido el de Poroto Domínguez y el de Cabezón Somoza, Héctor Domínguez y Estanislao Somoza, que ellos decían que una mujer los había pedido que robaran una vaca y que, sin saber por qué, habían atacado la orden, que habían dejado la res en los lindes del bosque y que recién cuando los increparon los cardenales habían dimensionado los alcances de sus acciones y que había que detenerlas, que los hacheros se habían impuesto la obligación de detenerlas, que al precio que fuera, que había que conseguirlo.